Hola, buenas tardes. Cumpliendo con lo prometido, vamos a comentarles en este video la pauta del taller 2 y vamos a tratar de resolver por ahí las dudas que puedan tener, los puntos más relevantes de lo que serían estos tres problemas, ¿ya? Partiendo del número 1, tenemos que primero se nos define, ¿cierto?, que Q2, Q1 y Q0, sus estados iniciales son 0 para todos ellos, ¿cierto? Nos piden obviamente ellos tres y además la salida Z y específicamente sus formas de onda. Para ello nos dan estos datos. Recuerden que CLK, X, Y y W van a ser en realidad datos que vamos a tener nosotros ya listos. No tenemos que calcular nada ahí, ¿cierto? Nosotros vamos a partir directamente de Q0. Dado que tenemos que estos flip-flops están conectados en cascada, podemos decir que obtenemos Q0 y después vamos a utilizarlo a él para ir consiguiendo las demás formas de ondas, específicamente Q1 y Q2. Partimos. El estado inicial de Q0 va a ser 0, ¿cierto? Y nos vamos a fijar específicamente si es que se van a activar su preset y su clear. Vamos a ver que por la notación que tenemos acá, ¿cierto? La burbuja y la barra, para ambos, son, y nos va a decir, ¿cierto?, que son activos en nivel bajo. Vale decir, si le ponemos un 0 van a funcionar, ¿cierto? Y van a, por tanto, producir el estado que deberían producir. Como están conectados a 1 ambos, nunca se van a activar. Así que sabemos que podemos trabajar únicamente en este caso con el T0, ¿cierto?, que está conectado a X, así que vamos a usarlo para construir finalmente nuestra señal de salida Q0. También nos queda ahora fijarnos específicamente con respecto a qué nos sincronizamos, ¿ya?, para este flip-flop. En este caso vemos que está conectada la señal CLK y por la notación del flip-flop vemos que se sincroniza con su flanco de subida o canto de subida. Así que los marcamos todos, ¿cierto? Una vez todos marcados podemos comenzar. Tenemos entonces, ¿cierto?, que partimos en 0. No se activó nunca el clear, ¿cierto? Así que vamos a ver que inmediatamente en el primer flanco de subida nuestro X vale 1, así que se va a invertir, recordando que el funcionamiento del flip-flop tipo T nos dice que si es que el T vale 0, el estado se mantiene. Y si el T vale 1, el estado se invierte, sin importar desde qué estado partimos. Así que por eso que en este caso se invirtió. Y va a ser así hasta al menos el siguiente flanco de subida. Vemos que nuevamente justo antes vale 1, así que se vuelve a invertir, pasando a 0. Se mantiene así hasta el siguiente flanco de subida. Aquí justo antes tenemos que vale 0, así que se mantiene. Ahora justo antes nuevamente nos da que X vale 1, así que se invierte el estado. Después nuevamente justo antes el X vale 1, así que se vuelve a invertir, ¿cierto? Y así continúa de nuevo. Acá se nos vuelve a invertir porque vale 1. Vamos en 1, ¿cierto? Después nuevamente justo antes tenemos que nuestro X, como vale 1, ¿cierto?, se nos va a invertir el estado. Luego vale 0, justo antes, se mantiene, ¿cierto? Y justo antes vale 1, así que se invierte. Acá algo que mencioné varias veces, que es el por qué justo antes, ¿cierto? Puede surgir la duda. Y en realidad es porque recuerden que un pulso, por ejemplo, como supongamos que tenemos acá, este pulso de acá. Cuando existe un cambio, este cambio en la realidad no ocurre de forma instantánea, no ocurre en un tiempo cero, sino que en realidad esto va así. Va, por ejemplo, en 0, y poquito a poquito cuando tiene que cambiar va subiendo, 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 subiendo hasta que alcanza el valor. De esta forma nosotros cometemos un menor error al decir que es el valor justo antes. Porque por ejemplo en este intervalo pequeño que está acá, no alcanza todavía a subir directamente al valor de los 5 volt, por ejemplo. Por eso que decimos que valdría 0 en ese punto, ¿ya? El valor de X. Y veamos qué pasa, por ejemplo, para el otro caso. Si es que estamos en el mismo caso, pero ahora pasando de un 1 a un 0. Vamos a ver que el 1 debería cambiar en 0 acá, pero no va a ocurrir de forma instantánea en el mundo real, así que va a demorarse un poquito. Va a cambiar, va a cambiar, va a cambiar, y ahí por ejemplo va a llegar al valor que corresponde. Obviamente estoy exagerando un poco el tiempo de transición, pero va a ser más o menos así. Así que al decir, por ejemplo, qué valor toma la señal justo en este momento, acá no va a alcanzar a caer lo suficiente para convertirse en un 0, sino que va a ser todavía un 1. ¿Ya? Por eso tomamos el valor justo antes. ¿Ya? Ahora, vamos a pasar al siguiente flip-flop, específicamente a flip-flop 1. Vamos a ver que el flip-flop 1 tiene en este caso conectado, ¿cierto?, a su preset un 1. Por tanto, como es activo en nivel bajo, por lo que mencionábamos previamente, no se va a activar nunca el preset para este flip-flop. Sin embargo, su clear sí se puede activar, debido a que está conectada a la señal W, que vemos que tiene valores que son 0, ¿cierto? Así que lo primero que vamos a hacer antes de cualquier cosa es fijarnos en eso. Vamos a ver el estado inicial, ¿cierto?, de Q1, que nos dicen que es 0,
¿Ya? No hay problema, lo notamos ahí pequeñito simplemente para saber cuál es el comienzo. Y nos fijamos también que como W tiene un valor 0 acá, acá y acá, va a forzar esos valores a 0, incluso por sobre de lo que debía ser el valor inicial. ¿Ya? Lo menciono porque más adelante se da un caso así. ¿Ya? Aunque para esta situación no nos cambió nada, ¿cierto? Y nos queda todo esto en 0, todo esto que está en rojo en 0, ¿cierto? Y esto último también. Además, aquí ocurre lo siguiente. A pesar que el clear se libera en este punto, ¿cierto? Acá y también acá, ¿cierto? Como los cambios debido a las entradas sincrónicas, vale decir J1 y K1 para este caso, solamente pueden ocurrir en los flancos de subida que tenemos para la señal CLK, que está marcada acá en azul, vamos a ver que este estado, que a pesar que se está siendo forzado por el clear, ¿cierto? A 0 en todo este intervalo, acá no va a poder cambiar y va a tener que seguir siendo 0 hasta al menos acá. Y recién acá, en este punto, se va a poder evaluar qué pasa. ¿Ya? Lo mismo ocurre ahí, ¿cierto? Se mantiene hasta acá, hasta llegar al flanco de subida, y acá también hasta llegar al flanco de subida. Y ahí recién se analiza qué pasa con la entrada sincrónica. ¿Ya? Ustedes se pueden dar cuenta que el Q0 negado que está acá tiene una negación adicional, ¿cierto? Y acá es muy importante tener cuidado con lo siguiente. El Q0 negado aparece en este punto. ¿Ya? No piensen ni se confundan en la idea de que este es Q0 negado y que después pasa esta burbuja y se vuelve a negar, ¿cierto? Y después se niega de nuevo. No, en realidad acá está el Q0 negado. Por tanto, hay solamente una negación que hace que aquí obtengamos, ¿cierto?, el Q0. Así que en definitiva el K1 va a ser Q0. ¿Ya? Eso es muy importante. Lo pueden marcar acá, ¿cierto?, como K1. Y nos queda solamente obtener J1, que depende en este caso de esta puerta que es una XNOR. Recordemos que la XNOR, en palabras bien simples, funciona de la siguiente manera. Cuando sus entradas son diferentes, vale decir 1-0 o 0-1, va a dar una salida 1, acá. Y por tanto, J1 para nuestro caso sería 1. Por el contrario, cuando las entradas son iguales, ¿cierto? Ya sea iguales en 0 o iguales en 1, la salida va a ser 0. Y por tanto, J1 va a ser 0. Algo muy importante, y que por ahí nos hicieron consultas en el taller. El valor de salida de estas puertas, por ejemplo, las que son puertas lógicas, ¿cierto? La XOR, la OR, la AND, incluso esta NOT, no dependen de ningún tipo de reloj, ¿ya? No son sincrónicas, ellas son combinacionales. En ese sentido, ven lo que tienen en su entrada y en base a eso construyen su salida. ¿Cómo podríamos evaluarlo? Intervalo a intervalo. Cada vez que haya un cambio, por ejemplo, tendríamos que ver qué pasa. ¿Ya? En este caso, para J1 tenemos que, igual hay varias transiciones, ¿cierto? Pero es la forma en que lo evaluamos. Voy a mencionar algunas. Por ejemplo, acá vemos el valor de X y Q0. Estos dos que están acá. X y Q0. Vamos a ver que X vale 1, Q0 vale 0. Son diferentes, por tanto J1 vale 1. Después, acá si se fijan hay un cambio, ¿cierto? Porque cambió el valor de Q0. Por tanto va a valer X1 y el Q0 1. Como son iguales, va a dar 0. Después vuelve a cambiar acá X. X vale 0, Q0 vale 1. Por tanto, son diferentes, así que es 1. Y eso es lo que vamos a ir realizando a través de toda esta forma de onda, o en realidad todo este tiempo. Recuerden que el tiempo está representado acá en el eje X, ¿cierto? O en la horizontal. Así que nos queda verificar qué ocurre con el flip-flop tipo JK, para ver cómo opera y cómo vamos a obtener finalmente su forma de onda que corresponde a Q1, ¿cierto? Así que vamos a ver en el formulario del taller nos decía lo siguiente, que para el caso J y K 0, ¿cierto? Se mantiene el estado actual. Cuando J es 0 y el K es 1, nuestro estado siguiente va a ser 0. Cuando J es 1 y el K es 0, el estado siguiente va a ser 1, dado que tenemos la condición de set. Y cuando ambos son 1, se va a invertir el estado. Teniendo eso muy claro, vamos entonces a analizar qué ocurre. Ya habíamos visto, ¿cierto?, que Q1 en estos intervalos que están en rojo va a ser 0 debido a la activación del clear del flip-flop. Y además que en estos pequeños intervalos de tiempo hasta llegar al siguiente flanco de subida, ¿cierto?, va a ser 0 también debido a que no puede haber un cambio debido a las entradas sincrónicas, vale decir J1 o K1, sin que tengamos, ¿cierto?, un flanco de subida. Así que recién acá vamos a analizar qué ocurre. Vamos a tener entonces que J va a valer 0 justo antes, ¿cierto? Y el K1, que está asociado a este valor de Q0, ¿cierto?, va a ser 1. Esa es la condición de reset, ¿cierto? Así que se mantendría en 0. Después tenemos que todavía se mantiene en 1, ¿cierto? Perdón, en 0, 0. Esta condición 0, 0 viene a ser la condición en la cual se mantiene el valor, así que va a quedar esto en 0. Después vamos a volver a ver y vamos a tener 1, 0.
¿cierto? Para nuestro K0. Así que esa es la condición de set. Así que se va a ir a 1. Luego tenemos la condición de reset, debido a que tenemos 0, 1. Se nos va a reset. Y como se pueden dar cuenta, en realidad da lo mismo porque igual se iba a activar el clear en este intervalo. Así que iba a ser 0 de todas maneras. Analizamos nuevamente lo que ocurre recién acá, en este flanco de subida, porque ahí recién podemos ver lo que ocurre debido a las entradas sincrónicas. Recuerden J1 y K1. Así que vamos a tener que, como vale 1 justo antes y acá vale 0, si la condición de set, se va a ir a 1. Se mantiene así hasta al menos el siguiente flanco de subida. Vemos que estamos en la condición de reset, ¿cierto? Porque está en 0, 1. ¿Cierto? Así que se va a reset. Y nuevamente no nos afectó en este caso, por decirlo así, o no cambió lo que iba a ocurrir la activación del clear. Siguió siendo 0. El detalle importante sí es que perdimos este flanco, ¿cierto? Ya no tuvimos que analizar porque el reset, o perdón, el clear, predominó por sobre las entradas sincrónicas. Y recién acá estamos libres para ver qué ocurre, ¿cierto? Y vemos que tenemos la condición 1, 0, vale decir nuevamente la de set, así que se va a 1. Acá, perdón. Y así que ahí tendríamos el valor de Q1 completo, ¿cierto? Nos quedó listo. Ahora, ¿qué ocurre? Vamos a analizar qué pasa con nuestro flip-flop 2, donde tenemos, ¿cierto?, que la condición inicial es 0, y aquí hay un punto muy particular, debido a que vemos que el clear no se activa nunca, ¿cierto?, por el hecho de que es activa ni el bajo, así como el preset. Sin embargo, el preset se puede activar específicamente cuando el W se hace 0. Y vemos que acá eso choca un poco con la idea de que nuestra condición inicial era 0, ¿cierto? ¿Ya? Como siempre le hemos mencionado que el clear y el preset, ¿cierto?, predominan sobre cualquier otro tipo de entrada, va a forzar ese valor. Lo va a forzar a 1, en el caso de acá, de Q2. Por todo ese intervalo, ¿cierto? Y después obviamente se va a tener que mantener al menos hasta el siguiente. Lo mismo va a aplicar acá, ¿cierto? Y acá, donde se va a mantener en 1. Acá, ¿qué podría uno haber dibujado? Podría haber puesto que momentáneamente, casi infinitesimalmente pequeño el tiempo en el cual está en 0 e inmediatamente se va a 1. ¿Ya? Me imagino que por ahí habían algunas dudas. Entonces eso es lo que habría que aplicar para ese caso, si es que parte de un principio aplicándose ya sea el preset o el clear. ¿Ya? Luego, aplicamos lo mismo que antes, ¿cierto? Con la sola diferencia de que ahora tenemos que tomar en cuenta el valor de t, que vemos que es la suma de Q1 y de I. Una suma bastante simple, ¿cierto? Cuando nosotros tengamos sumas de este tipo, lo que podemos hacer es lo siguiente, es decir, vamos a dibujar o anotar todos los unos correspondientes a Q1, ¿cierto? En nuestra forma de onda correspondiente en este caso a T, y luego todos los unos de I, dado que sabemos que basta que solamente una de estas entradas sea 1 para que inmediatamente la salida sea 1, ¿cierto? O sea, obviamente si son ambas 1, va a ser lo mismo, va a ser igual 1, ya, porque no es una suma exclusiva. Así que eso fuimos haciendo. Si se fijan bien acá, Q1 era uno de estos intervalos, en este, ¿cierto? Lo pusimos ahí, en este y en este. Y tenemos que el I va a ser prácticamente los mismos, ¿cierto? Va a ser acá, ese no lo teníamos, ¿cierto? Ahí no apareció otro intervalo. Y claro, y este que estaba contenido dentro del intervalo que ya habíamos considerado. Así que en definitiva nos queda T2. Ahora con T2, ya habiendo considerado las condiciones, ¿cierto?, forzadas por este caso de la activación del preset, ¿cierto?, que están en rojo, podemos empezar a analizar. Y analizamos acá. Vemos qué pasa. Justo antes t vale 0, así que se mantiene el estado. Acá justo antes vale 1, se invierte, se mantiene hasta acá, ¿cierto? Justo antes vale 0, así que se mantiene en 0. Justo antes, ¿cierto?, de este flanco vale 1, así que se invierte. Y de hecho, como se dan cuenta, ya estaba forzada su vida a 1, por decirlo así, debido a la activación del preset. Así que se mantiene hasta acá. Analizamos nuevamente el t y como hay un 0 justo antes, se va a mantener, ¿cierto? Recuerden que el t o el flip-flop tipo t, tenemos que si el t vale 0, se mantiene, y si t vale 1 se invierte. Acá vemos que el t vale 1, se va a invertir, y acá, claro, el preset cambió lo que estaba ocurriendo, ¿cierto? En este momento se forzó la subida a 1, y se mantuvo así hasta acá. Recién acá vamos a analizar, justo antes vale 0, así que se mantiene, y por tanto tenemos toda la señal Q2. Estamos casi listos, nos falta solamente obtener Z, que como ustedes pueden ver, Z lo podemos obtener directamente al resolver lo que pasa con esta puerta lógica. Entonces, en definitiva, como tenemos que es una AND, vamos a considerar todos los ceros, porque basta que un 0 aparezca en una de estas entradas para que la señal Z completa sea 0. Así que en definitiva lo que hicimos fue poner los ceros de I, de Q1 y Q0 directamente acá. Y en definitiva nos quedó la siguiente forma de onda, ¿ya? Ante cualquier duda nos pueden mandar un email
y lo responderemos con gusto.